En Latitudex trazamos la ruta a la información que importa sobre el comercio exterior y la logística. Muy buen día, gusto en saludarles. Mi nombre es Javier Sendejas. Bienvenidos a esta nueva charla de Latitudex. Y nos honra la visita del director del clúster automotriz de Nuevo León, Manuel Montoya, que es amigo y va a estar muy interesante la charla. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Javier. Encantado de volverte a ver. Gracias, Manuel. Como siempre, llevas 25 años trabajando en la industria. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en este camino automotriz? Bueno, yo creo que la industria automotriz es una industria muy dinámica. Nunca está detenida. No es una industria aburrida. Es una industria que va a la vanguardia, pues no solo en diseño, sino también en los sistemas de manufactura. Y es una industria que conecta una cadena de valor muy grande y donde están involucradas pues no solo las empresas que fabrican vehículos y componentes, sino de servicios. Hay mucha industria de servicio alrededor. Pues la logística, los temas de aduanales, obviamente la consultoría, pues la energía, en fin, hay muchas industrias alrededor de la industria automotriz. Entonces eso ha hecho muy entretenido este camino de 25 años. Sí, de hecho es una industria muy globalizada, ¿no? Yo creo que tenemos ya unos 40 años de que la industria se globalizó. Entonces un mismo modelo de vehículo pues se fabrica en 2-3 lugares del mundo y entonces las empresas proveedoras Tier 1 que llamamos de primer nivel también se globalizaron, ¿no? Entonces, en nuestro país, por ejemplo, tenemos algunas empresas del sector que se han hecho globales, pero luego ya si nos bajamos al segundo nivel tenemos empresas locales, ¿no? Y ahí es donde se genera mucha dinámica económica. Sí, hablamos del Tier 2, ¿no? ¿Qué opinas de este tema de la globalización? Pues cada vez está desapareciendo y haciéndose regionalización. Y una prueba de ello en la automotriz es esta nueva renegociación del TEMEC, en el cual el valor del contenido regional se sube, por ende pues debe haber más proveeduría nacional y ya no es México ensamblado en México, ¿no? Sino pues hecho en México con más del 65% de contenido regional. Ahorita hablabas del Tier 1, que pues son empresas mundiales, proveedoras directas, pero el Tier 2 es el que tiene a lo mejor más retos en el sentido de calidad, en el sentido de logística, de paso de aduanas, de entregar a tiempo. ¿Qué opinas? Bueno, hablando de la regionalización, que empezó en el 2019 de una manera formal, pero que se renegoció desde el 2016, esto está llevando a que las Tier 1 tengan reglas de origen. Okay. Sí, el vehículo aumentó del 62% al 75%, pero ahora las Tier 1 también les pusieron regla de origen, que implica aumentar entre un 65 y un 70% su contenido regional. Entonces, estas transnacionales que se habían ubicado en México hace 25 o 30 años, ahora están viéndose forzadas a desarrollar proveedores locales. Pueden ser regionales, pueden estar en Estados Unidos o Canadá, pero si tú tienes las plantas en México, buscas que tus proveedores estén en México. Entonces, sí es una gran oportunidad para el nivel 2 de la proveeduría, donde encontramos ahí más empresas mexicanas que pueden hacer inyección de plástico, estampados, maquinados, procesos de aluminio, en fin. Si además le añades a las otras dos reglas, que el 70% del contenido del acero y del aluminio tienen que ser regionales, pues está haciendo que la globalización sea realmente algo ya de la historia. Hoy la regionalización se va fortaleciendo y vamos a estar compitiendo entre las regiones. Si somos más competitivos que los coches fabricados en Asia o en Europa. Y aquí nosotros como región, entre Canadá, Estados Unidos y México, bueno, tendremos que irnos haciendo cada vez más competitivos. Y ahí el reto está en que el proveedor de segundo y tercer nivel sean igualmente competitivos, con los mismos estándares de calidad, las mismas exigencias de entregas a tiempo, etc. Y ellos se van a sumar a las cadenas que tienen las Tier 1 ya muy desarrolladas en México y Estados Unidos. Si tú, por ejemplo, le preguntas a un Tier 2, es raro el que exporte directamente. Okay. Normalmente exportan indirectamente a través de su cliente Tier 1.
No sé si yo hago un diferencial o hago un chasis aquí en Monterrey y subcontrato componentes a tier 2 de la región o nacionales, pues ellos entregan a la planta que está en Monterrey. Ya la planta de Monterrey se encargará de llevar esa parte a una planta quizás de ensamble que está en Estados Unidos. Y sí, eventualmente habrá tier 2 que empiecen también a trabajar para tier 1 que están en Estados Unidos. Okay. Y ahí tendrán que aprender todo este proceso de exportación y todo, obviamente la logística y los procesos de comercio exterior, ¿no? ¿Qué opinas de estos tres bloques? Bueno, los autos pues premium de lujo, BMW, Mercedes, Audi, pues en Alemania, ¿no? Que ya tienen plantas ensambladoras en México. BMW acaba de llegar a San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Están los tres grandes de América, Estados Unidos, Stellantis, Ford y General Motors, y los autos chinos, que de 10 autos vendidos el año pasado en México, 2 fueron asiáticos. Y el crecimiento ha sido en los últimos 5 años de importación de autos chinos pues bastante interesante y están tomando mucho el mercado. Pero esas plantas ya están visualizando instalarse en México, esas plantas chinas, ¿no? Las de autos europeos también, y bueno, pues Ford, General Motors y Stellantis pues desde hace mucho. Esa lucha está interesante, ¿no? Y es una lucha pues de acercar a los proveedores, de movimiento, de tiempos, de secuencia, logística. ¿Qué opinas? Bueno, nos estamos olvidando de los japoneses y coreanos. Totalmente, sí. Que también tienen una presencia muy importante en México. Bueno, pues yo creo que como en toda industria hay competencia y la competencia es buena. El tema de los chinos es que todavía no está claro qué tanto van a invertir en plantas armadoras en México. Okay. Y bueno, yo creo que tiene que ver cuáles son los planes que ellos tienen a largo plazo. Está claro que les abrimos el mercado en México y se metieron por la puerta de atrás, ¿no? Y ahorita tienen el 20% del mercado de las ventas nacionales. China tiene muchos años exportando vehículos a Sudamérica. Bien. Y bueno, México puede ser una buena plataforma para fabricar a Sudamérica. Pero obviamente yo creo que las armadoras chinas tienen en la mente el mercado norteamericano, que ahí sí no ves ni un solo coche chino, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. No, Estados Unidos no permite la importación de autos chinos. ¿Y esa presión hasta cuándo durará? Pues yo no lo sé. Yo creo que sí vamos a ver unos próximos 2-3 años de definiciones. ¿Qué va a pasar con toda esa industria automotriz china en Norteamérica? Está claro que en México ya se metieron, pero en Estados Unidos pues no les han dado todavía permiso, digamos. Y más ahora con el tema de que las armadoras chinas están tomando un liderazgo en los vehículos eléctricos, cosa que los americanos están todavía fuera de Tesla. Las otras marcas americanas son muy pequeñas, ¿no? Y las marcas tradicionales, sus vehículos eléctricos todavía no han despegado. En cambio, aquí vemos ya los vehículos eléctricos chinos que han entrado en México con unos precios muy agresivos, con, pues no sé, yo creo que por lo menos 5 años por delante de avances tecnológicos, ¿no? Entonces, sí vamos a ver una lucha interesante. Ellos pues querrán estar en el mercado americano. Vamos a ver qué hacen los dos gobiernos, el americano y el chino, para ponerse de acuerdo. Pero de que están en México, están en México. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuándo veremos armadoras chinas establecerse aquí? Pues cuando esto les haga un caso de negocio, ¿no? No sé, yo creo que solo el mercado mexicano pues no les será suficiente. No sé si combinando el mexicano y el latinoamericano para alguna armadora le empieza a hacer sentido, porque pues prácticamente todas las armadoras que están en este país están aquí por el mercado de Estados Unidos. Ok, gracias Manuel. La electromovilidad, ¿cómo viene a mover o a reubicar o provocar que se reinventen los Tier 1, Tier 2, incluso las OEMs en su cadena de suministro? Uno de los pues brazos del clúster automotriz fuerte, todos son fuertes, pero el que es muy dinámico es el de cadena de suministro. ¿Qué platican internamente de esta adecuación a las partes de electromovilidad, a las tradicionales en esa cadena de suministro? Es muy fuerte el cambio que estamos viviendo ahora mismo,
que en 100 años no lo habíamos vivido. El coche de gasolina, de combustión interna, pues, aunque sí tecnológicamente evolucionó, realmente no tuvo un cambio tan radical como ahora, ¿no? Entonces, un coche eléctrico tiene menos componentes que el coche de gasolina. El principal del costo es la batería. Y la batería misma tiene varios subcomponentes, que el ánodo, que el cátodo. Y además se utilizan materias primas que son tierras raras, ¿no? Entonces eso sí está provocando todavía se está acomodando. Nadie sabe dónde van a quedar finalmente las grandes fábricas de baterías, ¿no? Que al día de hoy siguen siendo el core del vehículo eléctrico. Okay. Y luego, pues, el coche eléctrico es más, obviamente, eléctrica y electrónica y software que mecánica, ¿no? Entonces esto está dejando fuera a muchos jugadores. Claro, seguimos fabricando coches de gasolina, sobre todo en esta región, porque el vehículo eléctrico todavía no ha sido adoptado por el mercado, ¿no? Que al final es el que va a decidir las reglas del juego. Si el mercado compra vehículos eléctricos, las armadoras van a tener que ser coches eléctricos y resolver todo el problema de las cadenas. Ahorita estamos como en una transición y tenemos que convivir las cadenas tradicionales, automotrices, Tier 1, Tier 2, etcétera, con motores de gasolina, con lo que está poco a poco entrando. Entonces, en la medida en que el mercado vaya adoptando el vehículo eléctrico, vamos a tener más fabricación de vehículos eléctricos y menos de combustión interna. Y es un periodo de transición, quizás que nos va a durar, pues hay quienes dicen que al 2030, otros al 2035, pero está eso. Y está obviamente todo el tema de la infraestructura porque el mercado no todavía adopta el vehículo eléctrico, porque no tenemos suficientes electrolineras, ¿no? Okay. Bueno, por un lado están los cargadores que deben estar en casa, pero luego las calles principales y las carreteras deberán tener cargadores, supercargadores, que puedas tú cargar tu vehículo 10, 15, 20 minutos y no esperar toda la noche como un cargador normal como el que tiene uno en su casa, ¿no? Okay. Gracias a tu gran labor en este camino profesional automotriz, fuiste presidente de todos los clústeres nacionales, ¿no? ¿Cómo se apoyan, cómo cabildean con la autoridad de este crecimiento automotriz que, pues, cualquier piedra o obstáculo que se aparezca, pues lo rodean y sigue creciendo de manera exponencial? ¿Cuál es esa labor del clúster automotriz de Nuevo León y en su momento, pues, el nacional? La Red Nacional de Clústeres Automotrices, la RedCam, que la formalizamos hace 5 años, ¿no? Okay. Precisamente para colaborar entre regiones. Mira, la idea de un clúster es hacer sinergias entre las empresas de un mismo sector para ser más competitivos. Entonces, la labor del clúster es muy regional y uno trabaja muy de la mano con su gobierno regional, nuestro país estatal, que es parte del clúster. Una característica de un clúster es que es la industria que se asocia con el gobierno y la academia para colaborar. Entonces, el clúster es una herramienta de diálogo para resolver cualquier problema que pueda surgir o una oportunidad también. Okay. Así, si de repente hay, no sé, nuevas reglas ambientales o laborales a nivel regional, pues uno trabaja con las autoridades, con las secretarías correspondientes. Como al mismo tiempo el gobierno aprovecha que las empresas están atrayendo inversión, pues para capturar esa inversión y que se quede aquí en la región. Entonces hay un trabajo muy intenso a nivel regional. Y luego, si cada región está resolviendo sus temas, luego va a haber temas más de carácter nacional, ¿no? Okay. Y ahí es donde nosotros nos apoyamos en las entidades que existen para eso, que son las asociaciones nacionales. En el caso de los vehículos, la AMIA, la Asociación Mexicana de Industria Automotriz, y de autopartes, la INA, la Industria Nacional de Autopartes, y la AMPA, que es los vehículos pesados. Nosotros nos coordinamos muy bien con estas asociaciones, que son ellas las que hacen esa labor a veces de cabildeo, de lobbying, de diálogo. Hacen comunidad. Con las autoridades federales. Sí, hacemos comunidad. Porque a veces uno desde su región no alcanzas no a visualizar, sino a tener esa conexión con los problemas nacionales.
Y ellos, en cambio, a veces les cuesta trabajo llegar al detalle de lo que necesita su empresa en su región. O sea, en ese sentido somos complementarias las asociaciones, ¿no? Y esa es la manera de trabajar, pues, no sé, con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera. A fuerza de los más o menos 2 millones de empleos directos que genera la industria automotriz terminal y los proveedores, pues es muy fuerte. Y pues hay un colapso a lo mejor en Lázaro Cárdenas o en Manzanillo, pues por la importación de autos chinos, y las empresas tradicionales que traían sus autos ahí pues se fueron a Mazatlán o están bajando a Acapulco. Hay un movimiento pues por este crecimiento. En el tema de aduanas, ¿cómo sientes que fluya la aduana en México para darle servicio a la industria automotriz? Bueno, yo creo que es algo que en los años, y tú y yo nos conocemos ya desde hace unos 15, 18 años. Sí. Hemos visto cómo ha evolucionado, ¿no? De repente hay sus temas que normalmente son como puntuales, ¿no? Que atoran la aduana. Y a veces es la parte americana, a veces es la parte mexicana, ¿no? Se ha ido haciendo más eficiente. Obviamente hay modelos que podrían mejorarse. Hace un par de semanas estábamos en el evento a la NASCO y ahí hablaban del caso de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Pues que es muy limpia, ¿no? Las cosas fluyen. ¿Por cuándo podremos tener ese tipo de fluidez entre Estados Unidos y México? Que en esa medida vamos a poder ser más eficientes en los momentos aduanales. Si hablamos de puertos, otra vez es que bueno que empieza a haber más opciones de puertos, porque cuando todo estaba concentrado en Manzanillo, pues ahí se daba el colapso, ¿no? Ahorita, pues si hay 4 o 5 opciones, pues uno puede tratar de jugar con eso. Obviamente dialogándolo con las navieras para que nos den servicio en los puertos que nos quedan más cercanos. Por ejemplo, yo creo que aquí, en esta zona noreste, en general en el norte, nos convendría usar más Manzanillo. Okay. Y se ha ido creando infraestructura en el puerto de Manzanillo, pero todavía lo usamos poco. Las navieras deberían subir hasta Manzanillo para darnos servicio. Sabemos que ya están entrando vehículos por ahí, una buena cantidad, pero también podrían entrar autopartes, podrían entrar materia prima, podrían entrar muchos productos por Manzanillo, siendo que es el puerto más cercano, por ejemplo, en nuestro caso, para Monterrey, ¿no? Okay. El tema del dinero. Los Tier 2 regularmente, como proveedores nacionales, pues quieren crecer y la industria les provoca que crezcan, pues, en pocos años hasta el doble, ¿no? Yo creo. Pero quieren crecer pidiendo dinero prestado a una tasa de interés fuerte o reinvirtiendo sus ganancias. O si tienen un gran grupo atrás, pues ese les apoya. ¿Cuál es el sentir de ese crecimiento natural que la industria está provocando a las Tier 2, Tier 3 y enfocado al dinero, que México es caro hoy día? Sí, es un problema que tenemos. Tenemos una gran oportunidad, como nunca, y es una ventana de oportunidad que va a dar, no sé, 2, 3, 4 años. Sí, el nearshoring, ¿no? El nearshoring. Y en la industria automotriz es el TEMEC, pero si lo llevas a otras industrias de manufactura, es el nearshoring. Que es decir, transnacionales que se establecen aquí y necesitan proveeduría local. Y la proveeduría local obtiene su dinero localmente. Uh-huh. Y luego muchas veces los contratos están en dólares. Okay. Entonces sí ha perdido un 30% el valor de lo que uno incorpora a las exportaciones por tener un peso caro de manera artificial. Porque aunque sí se dice que es el mercado quien lo maneja, cuando el Banco de México tiene las tasas altas, provoca que entre mucho dinero de manera artificial y hace que el peso sea caro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Desincentiva que las empresas locales crezcan más rápido. Claro. Van a ir creciendo conforme van creciendo su negocio de una manera como más orgánica. Bueno, podría haber una oportunidad de crecer al doble o al triple. Pero si el dinero aquí es caro y traerlo de fuera no va a ser fácil, ¿no? A menos que venga un inversionista, que son los que están aprovechando el nearshoring. Empresas de fuera que vienen a invertir aprovechando esta circunstancia de las tasas de interés altas. Entonces yo creo que tendríamos que cambiar la política monetaria del país para favorecer
que nosotros aprovechemos el nearshoring, todo este fenómeno, y que el empresario local prefiera trabajar para la industria de manufactura y hacer componentes y piezas que irse a hacer casas de interés social, porque es ahí, pues no importa si el peso es caro o barato, ¿no? Cambio para el que exporta, aunque sea indirectamente, es muy importante el tipo de cambio, ¿no? Y no digo que te vayas a otro extremo de provocar una devaluación artificial para que exportes más, ¿no? Pero sí que el precio esté en su justo precio, ¿no? Ok. En el punto, Manuel, de la relación con las otras entidades automotrices que las comentaste, la INA, etcétera, pues es buena. ¿Y cómo ves a la industria en 5 años trabajando en esta comunidad que han creado? ¿La automotriz va a generar más empleo o va a estar más automatizada? ¿Qué opinas de ese crecimiento de generación de empleos en la industria automotriz? Bueno, yo creo que empleos van a seguirse necesitando, ¿no? Sí va a haber más automatización, es necesario para hacer más eficientes los procesos. En algunas ocasiones, para que puestos de trabajo que son riesgosos, pues los haga una máquina, los haga un robot. Okay. Por ahí hay que empezar. Pero siempre va a haber otros procesos que va a ser muy caro automatizarlos. Yo pienso, por ejemplo, toda la industria de los arneses. ¿Por qué es tan fuerte en nuestro país? Pues porque se necesita mucha mano de obra y automatizar la fabricación del arnés saldría muy caro. Hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de hacer una máquina que haga arneses sustituyendo a la mano de obra. ¿Qué es lo que están haciendo los fabricantes de arneses? Yéndose a lugares donde la mano de obra es más económica y menos especializada. Y bueno, pues ahí eso ha generado empleos en lugares que uno no pensaría, poblaciones pequeñas en el sur de México, incluso en Centroamérica, que necesitas mano de obra, acceso a mano de obra que esté disponible y que no necesariamente esté muy sofisticada. Va a haber procesos más sofisticados, unos los automatizas y otros que los necesitas tener mano de obra especializada. Esos son los que se van a quedar en las grandes ciudades, donde puedes tener acceso a ingenieros y técnicos más especializados. Y gente se va a seguir necesitando. De hecho, en Estados Unidos y en otros países del primer mundo, hoy tienen un gran déficit de mano de obra especializada. Okay. Y sí, pues van a tener que flexibilizar sus reglas de migración para ese tipo de especialistas porque se necesitan, ya hoy se necesitan. En las reuniones de consejo, en las charlas con tus asociados, pues están dentro del medio automotriz. ¿Hablan de coches? O sea, que les gustan los autos y yo tengo esta marca y yo tengo la otra. ¿Cómo es esa plática? No, claro. O sea, todos los que estamos en esta industria, quizás de chiquitos traíamos cochecitos, ¿no? Entonces, sí, de grandes nos siguen gustando, ¿no? Hay quienes les gusta más lo deportivo, hay quienes les gusta más pues las camionetas. En fin, pero yo creo que además de gustarnos los autos, nos gusta la manufactura. Ok, sí. Nos gustan los sistemas productivos. Nos gustan las máquinas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es por eso es una industria muy, muy interesante. Ahora, se necesitan ingenieros. Al final, el ingeniero es el que tiene esa mentalidad que necesita esta industria. Hay otras carreras para otras industrias, pero en la industria automotriz, la ingeniería seguiría siendo la base. Obviamente, el ingeniero quizás antes era como más mecánico, luego como que ha sido electromecánico. Y ahora va a ser una mezcla entre el ingeniero electromecánico y un ingeniero de software. Okay. Y cada vez el vehículo tiene más software, más infotainments y las cosas están más controladas por electrónica. El software embebido, que este es el segundo año que en el clúster automotriz lanzamos un diplomado con el TEC de Monterrey. Ah, qué interesante. Para formar ingenieros en software embebido. O sea, ingenieros que ya tienen su ingeniería, pero que le estamos dando especialidad, ¿no? Y seguramente en poco tiempo alguna de nuestras universidades lanzará esa carrera, porque el coche tiene cada vez más software. Y si hablas tú del vehículo eléctrico, pues tiene menos mecánica, más eléctrica, claro, y electrónica y software. Y hay mucha oferta de autos, ¿no? Hay muchas marcas, ¿no? Si te vas hace 20 años, pues no sé, había 10, ahorita hay 200 opciones.
Y después de la pandemia, pues estuvo el fenómeno pues, interesante, pues de que no había componentes, empezando por los microchips y por la falta de agua de los que fabrican en Taiwán estos microchips. Y bueno, hubo un reacomodo y llegó un regreso en el cual los autos estaban muy, muy caros, ¿no? Había mucha, poca oferta y mucha demanda. Ahorita ya se estabilizó. ¿Cómo sientes esa parte? Sí, bueno, yo creo que la mayoría de las marcas ya se estabilizaron. Okay. Algunas, yo creo que han visto que les conviene vender menos autos y ganar más. Sí, calidad no cantidad, ¿no? Sí, sí, oye, si la gente está dispuesta a pagar por mi vehículo más, pues se los sigo dando caro y pues no tengo tanta disponibilidad, entonces te ponen en lista de espera. Okay. Pero bueno, son estrategias. Otros, en cambio, han regresado al volumen alto, márgenes más bajos. Y hoy el fenómeno de la entrada de los vehículos chinos está metiendo presión en las marcas, porque son marcas que no existían en México y que de repente te encuentras 10, 15 opciones que no las tenías hace 2 años. Entonces sí está poniendo una presión sobre las marcas tradicionales porque algo tienen que hacer. Y bueno, y no se diga con el tema de la electromovilidad, que todo antes pues solo había una sola marca. Hoy hay varias marcas que te ofrecen vehículos a precios ya parecidos a los de gasolina. Entonces el coche de gasolina tradicional va a empezar a competir con el eléctrico. Que bueno, eso ya lo habíamos previsto, que para el 2025 se iban a equiparar los precios. Ahora va a ser más un tema de infraestructura, un tema de que la gente pues quiera probar el eléctrico. Pero bueno, países como Noruega, ya el 2023, 90% de los coches que vendieron fueron eléctricos. Ellos ya van de salida. Para el 25 ya no van a vender coches de gasolina. Uh-huh. Al contrario, están poniendo impuestos porque son los que contaminan. Entonces, ¿cuándo va a ser esto aquí? Bueno, igual va a tardar un rato más, pero es algo que va a llegar a suceder, ¿no? Entonces, te digo todo esto porque tantas marcas, al final va a haber consolidaciones. Okay. Como ya no sucedió hace 30 años, 40 años con las marcas tradicionales, que había unas marcas más pequeñitas como regionales y las fueron absorbiendo, ¿no? En el caso del grupo Volkswagen, que absorbió Skoda, absorbió a Seat y así otras marcas, y así General Motors y Ford, y fueron adquiriendo otras marcas más pequeñas. Yo creo que va a terminar pasando lo mismo en esta industria donde ya ahorita están dando tantas marcas, pero pues no todas van a poder sobrevivir si no tienen los volúmenes suficientes. Ok, Manuel. Ya entrando un poquito a cerrar, de los autos que mencionabas, sí, me viene a la mente la camioneta UNI-K de Chang'an, que cuesta 900,000 pesos más o menos, y que te subes y tiene toda la tecnología, y un auto premium cuesta el doble, ¿no? Y es bueno, pues es chino, no lo conozco, pero pues la comunidad y todo, pues existe versus, ¿no? Y es esa presión que mencionas, ¿no? El reto está para los vehículos chinos que demuestren el largo plazo. Exacto. Porque hoy, y varias personas me lo dicen, oye, si compro un coche fabricado en China, ¿puede tener el soporte? Pues hay que preguntarle a las marcas, ¿no? Parece ser que sí, pero ya cuando veamos que hay más coches chinos en el parque vehicular y pues obviamente va a haber accidentes, va a haber descomposturas, ¿cómo va a estar el servicio? Ellos te ofrecen garantías muy amplias, como demostrando que su producto tiene muy buena calidad, que no lo dudo. El tema es ganarse la confianza del consumidor. Ese es el juego. Si yo me compro de 900,000 en vez de uno de 1,5 millones, porque tiene lo mismo y no me importa tanto la marca como la funcionalidad, pero luego el servicio no es el mismo, o no, o quizás el servicio es mejor, como lo vimos en Kia. Claro. Kia entró a México, o sea, antes del 2014 no se vendía un coche Kia en México. En cambio, hoy son la 5ª marca. Wow. ¿Por qué? Porque tienen unas garantías impresionantes desde el día 1. Tienen unos productos que tienen muy buen performance y un servicio bueno. Entonces, pues claro, así como compites, ¿no? Entonces, es una presión para todos que ya estaban muy a gusto y tienen hoy que cambiar sus estrategias, ¿no? Entró el tiburón a la pecera, ¿no?
Sí, mandaban varios tiburones. Sí, bueno, sí. El tiburón, esos tiburoncitos. El costo logístico para la cadena de suministro automotriz, pues es alto. ¿Cómo lo platican para optimizarlo? Bueno, pues la regionalización claramente es una estrategia para reducir costos. ¿Por qué? Porque lo sufrimos en la pandemia, ¿no? Cuando había estas disrupciones de cadena, que nos faltaban componentes, teníamos que volar desde Asia. Okay. Olvídate de lo que te habías ahorrado en el último año de ese proveedor. Ya, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es regionalizar. Tener las cadenas más cortas porque el tiempo de respuesta tiene que ser más rápido. O sea, es decir, si mi proveedor que está ahora en Silao o está en Texas, pues puedo reaccionar más rápido ante una disrupción de la cadena. Incluso puedo volar piezas, ¿no? O puedo en un camión en una noche traer piezas, ¿no? Uh-huh. Que si lo tengo al proveedor en China o en la India, pues es carísimo. Entonces, este acortamiento de las cadenas creo que también va a modificar la industria logística con respecto a la industria automotriz. Vamos a seguir trayendo cosas de Asia, seguramente, pero el porcentaje tendrá que ser menor. De Europa, lo muy indispensable, ¿no? Okay. Y de Estados Unidos, yo creo que cada vez la proveeduría también se va a ir moviendo a México. Entonces, pues sí, son cadenas más cortas y ahí yo creo que las empresas logísticas tendrán que ver la oportunidad de reforzar, pues no sé, si yo tengo varios medios de transporte, los camiones, y reducir quizás lo marítimo o lo ferrocarril. Ok, Manuel. Pues muchas gracias. Siempre he pensado que profesionales y profesionistas como tú, pues son quienes suman con su gran grano de arena, pues al país y es un hecho que lo has hecho. Te felicito y pues todos los socios y el crecimiento. Latitudex es tu casa. Cuando gustes venir volvemos a platicar ya después de que pase el año electoral, que siempre es diferente, difícil de leer, ¿no? No sabes para dónde va. Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar aquí con la audiencia para cerrar, Manuel? No, bueno, yo creo que seguir insistiendo que la industria automotriz hoy presenta una gran oportunidad para toda la industria extendida que está relacionada con la industria automotriz y que confíen en que va a seguir siendo el motor económico de México. Y para esto tenemos que reforzar a los proveedores locales. Esa es pues yo creo que la regla del juego. Trabajar localmente. Muy bien. Muchas gracias, Manuel, como siempre. Encantado. Gracias, Javier. Gracias.